Muy buenos días, es un gusto para mí dar la siguiente presentación del día de hoy, donde vamos a ver los hallazgos preoperatorios y postoperatorios de la patología tiroidea y cuáles son los hallazgos más importantes y de interés al momento de evaluar en qué datos son importantes para el clínico o el cirujano para la evaluación posterior. Em, Iniciando, pues vamos a decir que el cáncer papilar es el que representa una mayoría de un 90% de todos los cánceres de tiroides. Y este es el que más frecuente vamos a encontrar. La metástasis siempre lo más que se puede dar con este tipo de cáncer es la metástasis a ganglios linfáticos. Y esta se puede generar de un 30 a un 80%. Esta variante depende del método de detección. Ahora es muy importante determinar que el examen físico no es tan sensible para esto, debido a que no puede caracterizar la lesión como tal, y por lo cual siempre es muy importante los métodos de imagen para esto. También cabe resaltar que los factores de riesgo son muy importantes para esto, y también el tiempo en el cual se han dado, debido a que patologías que son de muy rápida instauración generalmente no son malignas, y cuando vemos cambios generalmente de 1 a 2 años, pues sí son de características malignas, por el cual también los datos clínicos y toda la historia clínica es muy importante para poder correlacionar con el examen como tal. Se llega a un consenso en el cual se ha dado como estándar la terminología de dónde está la localización de tal lesión, debido a que cuando el clínico quiere saber en dónde está localizado y cuál va a ser el manejo quirúrgico, pues va a ser muy importante determinarlo, el grado de extensión que puede tener. Los ganglios linfáticos dentro de los niveles cervicales 6 generalmente son comúnmente más involucrados con el cáncer de tiroides. No significa que todo lo que encontremos en este nivel va a ser algo maligno, pero es de darle mucha importancia a este nivel. Ahora, los ganglios linfáticos metastásicos generalmente en la parte lateral pues se pueden ver en nivel 2 y en nivel 5. Estos son menos comunes, pero cuando se dan generalmente ya son bien presuntivos de algo maligno. Como podemos ver en estos dos diagramas, en donde podemos representar en los niveles cervicales del cuello, en la imagen de la derecha tenemos una orientación oblicua en el cual vemos los niveles y cuáles están delimitados por estructuras musculares y cartilaginosas, en el cual es muy importante aprenderlas, ¿verdad? Para tenerlas claras al momento de describir una lesión. Estos son los siguientes, pues son los límites anatómicos que vamos a ver de acuerdo a los ganglios linfáticos. Por cuestiones de tiempo no los voy a mencionar todo, pero es muy importante que delimitemos cada una de estas lesiones y que conozcamos cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, los niveles van desde el nivel 1A, 1B, 2A, 2B y así sucesivamente. Y todos pues tienen tanto una parte superior e inferior y también un borde el cual nos va a delimitar, ¿verdad? Entonces, esto lo traje como para un esquema en donde nosotros pues tenemos que tener bien delimitado estas características. Ahora, ¿por qué es importante saber algo de la técnica quirúrgica? Porque depende de lo que vamos a encontrar en los hallazgos de imagen. El tipo de cirugía para el cáncer de tiroides va a depender mucho del tamaño del nódulo, la presencia o ausencia de nódulos tiroideos contralaterales, el compromiso del ganglio linfático regional y enfermedad sin metástasis. Entonces, depende de esta característica, el cirujano va a determinar si va a hacer una tiroidectomía total. Esta pues generalmente se dan en pacientes con un nódulo canceroso de más de 4 centímetros y con extensión extratiroidea o enfermedad metastásica regional o a distancia. Es muy importante pues tener en cuenta que estos pacientes vienen después en la práctica en el postquirúrgico, que lo vamos a ver después, en donde podemos evaluar si tienen o no residuos de estas glándulas o hay algún ganglio que tenga características sospechosas. Ahora,
Cuando se realiza una hemitiroidectomía al extraer solo un nódulo, generalmente esto es con el istmo y generalmente es un procedimiento estándar en pacientes con cáncer de tiroides, pero que son en menores de 1 centímetro, sin extensión extratiroidea y sin enfermedad metastásica. Y cuando generalmente solo se hace una lobectomía en pacientes cuando hay ganglios que son de 1 o 4 centímetros, pero que no tiene extensión extratiroidea y si está sin metástasis comprobada. Entonces aquí es cuando los métodos de imagen son indispensables para poder saber si en los niveles cervicales hay algún tipo de grado de lesión o no. Ahora, cuando hacemos una disección radical del cuello, esto implica una resección de los ganglios linfáticos cervicales, tanto homolaterales. Y esto es muy importante porque desde la mandíbula hasta la clavícula y es identificar todos estos segmentos. También el plan quirúrgico va a estar muy relacionado con si hay lesión o no de los nervios accesorios y hay una inclusión de los músculos o incluso de una vena yugular. Cuando se hace una disección selectiva es cuando ubicamos el área de metástasis, un ganglio linfático en un paciente con cáncer y que es un área bien delimitada. Cuando hacemos una disección de cuello en un compartimiento lateral, pues esto se va a referir a la extirpación de ganglios linfáticos en los niveles cervicales ya descritos previamente. Ahora, ¿cómo vamos a realizar o qué es lo necesario para realizar estas técnicas ecográficas? O sea, para poder delimitar bien las características de un nódulo, es importante colocar bien al paciente en un decúbito supino, con el cuello con una ligera hiperextensión, que nos facilite a nosotros valorar si hay un compromiso extratiroideo o cuando hay algunas glándulas que son casi intratorácicas, entonces ya en casos muy extremos. Entonces eso nos permite tener el cuello totalmente extendido, en hiperextensión, y eso nos va a dar una mejor valoración. Siempre lo ideal es utilizar un transductor lineal de alta frecuencia, ya que nos va a determinar las características internas de un nódulo o un ganglio, y pues al ser de alta resolución pues nos da más puntos en específico. Y sobre todo ver los puntos de referencia, ver cada uno de los segmentos que hablamos, de los segmentos cervicales, ya que estos son muy importantes para poder identificar si hay algún tipo de grado de lesión. Ahora, en el ultrasonido preoperatorio hay guías establecidas en el cual hay recomendaciones acerca de los nódulos que tienen una indicación de aspiración para poder realizar una biopsia y con sí tener un diagnóstico histopatológico para poder correlacionarlo con los hallazgos de imagen. La clasificación ATA, esta pues está desde el 2015 y nos valora que tenemos diferentes hallazgos, como podemos observar en el cuadro, donde hay nódulos con microcalcificaciones. Estos son de 1 centímetro y estos tienen un alto riesgo de malignidad. Como podemos ver al final, cuando hay nódulos que son de características sospechosas o por ejemplo espongiformes o sin muchos riesgos, que son muy bajos en riesgo de malignidad. Entonces algo muy importante va a ser las medidas y las características que nos va a representar cada nódulo, y es muy importante aprenderse este tipo de características. Ahora, hablando ya de las características radiológicas que vamos a interpretar, lo primero que vamos a ver con un nódulo es que tenga una característica sólida, que sea hipoecogénico al parénquima, que sean más altos que anchos, que los márgenes sean irregulares, que tengan microcalcificaciones y sobre todo que tengan extensión extratiroidea. La forma más específica, más sensible para poder decir de que este nódulo tiene alta sospecha va a ser las características morfológicas, y en estas están pues que sean más altos que anchos, donde no podemos tener las otras características, pero esta característica como tal ya nos da una alta sensibilidad que este nódulo tiene alta probabilidad de ser maligno. Ahora, en estas dos imágenes ecográficas, como podemos valorar, tenemos el mismo nódulo que tiene características de ser más alto que ancho, que tiene áreas de degeneración quística, que sus márgenes son parcialmente
irregulares y pues que tiene áreas que son isoecogénicas al parénquima y pues modifica toda la cápsula de la glándula tiroides y eso nos hace una presunción de un nódulo maligno. Ahora, otra de las características muy importantes va a ser la vascularidad, junto con las microcalcificaciones que pueda tener, ¿verdad? Cuando tenemos macrocalcificaciones o que son en la periferia, generalmente no son indicativos de malignidad, pero en las microcalcificaciones a nivel central, sobre todo, nos van a dar un diagnóstico presuntivo o una alta sospecha de malignidad. La vascularidad también es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente estos nódulos no son de captación central, sino que generalmente más que todo son periféricos. Pero al tener una captación central, pues nos va a dar alta sensibilidad para poder decir que es un nódulo maligno. En este caso tenemos estas dos imágenes ecográficas en un paciente de 31 años con diagnóstico histopatológico de un cáncer papilar de tiroides, en el cual en la primera imagen de la derecha podemos observar las microcalcificaciones que están descritas con las flechas y en la segunda imagen podemos ver en escala de grises con aplicar el Doppler Color como este nódulo sobresale bastante la vascularidad central junto con la periférica y una característica pues de malignidad. Ahora algo muy importante va a ser la extensión. La extensión extracapsular se asocia mayormente a mayor incidencia de metástasis y con recurrencia generalmente a la enfermedad. Cuando encontramos este tipo de nódulos que no tienen un margen bien definido, que sobresale de la cápsula de la glándula como tal, y vemos que llega a otras estructuras, en un caso severo como a una vena yugular o a un músculo, pues esto nos va a dar un grado muy alto de malignidad. Y esto es muy importante decírselo al clínico, ya que esto le va a dar un plan de cómo poder hacer la parte quirúrgica. La probabilidad de una terapia postoperatoria que tengan que utilizar yodo radiactivo también va a ser indicativo de esto, que hay una extensión fuera de la glándula. Entonces, estas son dos características muy importantes. Como podemos observar en estas dos imágenes ecográficas en escala de grises y también al aplicar el Doppler Color, donde señalan las flechas, como hay una extensión, un borramiento de los bordes no definidos con extensión extratiroidea. Entonces es muy importante también pues describir estas características. Ahora en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, muchas veces aunque el nódulo tenga unas características benignas o no podamos visualizar todo su contenido porque son nódulos gigantes, valorar la parte extratiroidea y describir que esta estructura sobresale o puede llegar hasta la parte torácica es muy importante. ¿Por qué? Porque eso se puede complementar con otros métodos de imagen, en este caso la tomografía, y es muy importante para el clínico para ver si ya están con lesiones o está tomada algún vaso de grueso calibre, y también va a modificar el plan quirúrgico. Entonces, también cabe resaltar que también se puede hacer la recomendación de realizar un estudio complementario para describir mejor la imagen. Como podemos observar en las imágenes tomográficas en un corte axial y en un corte coronal, como podemos observar, esta a nivel del cuello sobresale hacia el nivel torácico con extensión de esta masa a nivel que por sus características ya es una masa por su tamaño y cómo sobresale el nivel extratiroideo. Además, es muy importante describir siempre todas estas características y dar como tal información si hay algún tipo de ganglio cercano o en extensión, debido a que esto va a ser importante para poder hacer el plan quirúrgico. Ahora, hablando ya de ganglios como tal, tienen características también ecográficas que nos van a hacer la presunción de alta sospecha. Y estas van a ser algo en similares a los nódulos, pero que tienen algunas diferencias.
Las microcalcificaciones, las áreas de degeneración quística y el aumento de la vascularidad periférica son características y bien sensibles que son de alta sospecha de metástasis o que tienen un ganglio de características sospechosas. En este caso, cuando vemos que este ganglio es de una forma redondeada, que tiene características de áreas de degeneración quística, que en cambio los nódulos, un área de degeneración quística no es tan presuntivo de malignidad, pero en cambio los ganglios sí es una presuntivo de malignidad, y tenerlos en un 100% generalmente da una sensibilidad de un 100% para poder decir que este es maligno. Y el aumento de la vascularidad periférica, hay veces podemos ver una vascularidad central que se hace un hilio central, pues este nos va a dar características de benignidad, pero cuando este aumenta la vascularidad a nivel periférico y no hay pérdida del hilio central, nos va a dar una presunción diagnóstica de malignidad. También otra de las características ecográficas va a ser el aumento de la vascularidad. Bueno, eso ya lo hablamos. La ecografía que sea mayor, la ecogenicidad, perdón, que sea mayor que las estructuras del músculo adyacente, que sea más hipoecogénico. La morfología redondeada, generalmente cuando proporcionamos un eje largo y un eje corto menor de 2, pues esto nos va a decir que es alta malignidad. Y la pérdida del hilio graso, pues también nos va a dar una sospecha de malignidad. Como podemos ver en estas dos imágenes ecográficas, en una escala de grises y una aplicando el Doppler Color, podemos ver que tienen áreas de degeneración quística, que sus márgenes no están tan definidos, que tienen microcalcificaciones, que tiene pérdida total de su morfología, que tiene pérdida de su hilio central, hilio graso. Entonces esto nos da características bien específicas que puede ser maligno. No existe como un límite o un tamaño que sea adecuado, sensible de decir que esta es malignidad. No se relaciona como las características de los nódulos, sino que el ganglio generalmente puede ser muy pequeños y tener características propias de malignidad, como ser muy grandes y no tener características de malignidad. Entonces los ganglios linfáticos no agrandados con estas características sospechosas se deben tratar como que sean metástasis, o hasta que se demuestre siempre lo contrario, pero sobre todo las características internas que nos va a dar el mismo, y si estos pues son más hipoecogénicos o son redondeados. Ahora, en un ultrasonido postoperatorio, ya el paciente, nosotros le dimos su informe, ya fue donde el clínico, él lo evaluó, ya hizo un plan quirúrgico, ya le reseccionó la parte que estaba afectada, y bueno, entonces nos mandan nuevamente en cuánto tiempo nos pueden mandar este paciente. Lo ideal es que este paciente haya superado por lo menos 3 meses postoperatorio. ¿Y ¿qué es lo que vamos a evaluar? Pues generalmente si hay una tasa de recurrencia o hay un tejido residual tiroideo. Y este generalmente lo vamos a ver a nivel de los ganglios cervicales y mediastinales, con una frecuencia pues de un 74%. Pero igual tenemos que evaluar todas las regiones adyacentes para poder igual hacer un mapeo completo. La mayoría de estos nódulos generalmente suelen ser pequeños, más del 90%. Y cuando lo vemos, pues si no tienen características, generalmente son de benignos, pero pueden progresar en el tiempo y dar resultados que son malignos. Bueno, en parte también es muy importante hacer una vigilancia completa, en el cual veamos que las características de este nódulo, ver los datos del paciente, en el cual tenga características de que si tienen un yodo radioactivo, si le aplicaron yodo radioactivo, si tuvo alguna terapia, o si hay exámenes complementarios que podamos determinar. Ahora, hablando ya propiamente del lecho tiroideo postoperatorio, lo que tenemos que buscar es si hay tejido proliferativo, ya que este es muy importante porque nos pueden dar función como glándula tiroidea, y vamos a ver que en el sitio quirúrgico vamos a ver residuos de este mismo cuya ecogenicidad es similar a la del parénquima tiroideo normal, y vamos a ver una apariencia ecográfica normal del tejido, y es muy importante siempre correlacionar con exámenes laboratoriales para ver si no hay niveles elevados o algo adicional, ¿verdad? Siempre esto es de describirlo, en dónde está localizado,
y las características del mismo. Ahora, en el tejido tiroideo residual, generalmente en pacientes que han recibido algún tipo de terapia con yodo radioactivo, generalmente puede parecer hipoecogénico y heterogéneo, y esto nos puede dar como resultado decir algo como sospechoso o algo similar a un nódulo. Entonces es muy importante saber las características del paciente, si ya tuvo, si le aplicaron terapia con yodo radioactivo o hace cuánto tiempo tiene, porque también pueden haber cambios postquirúrgicos. Y las características, pues siempre es decir si hay alguna resección y que tengamos a la mano algún tipo de imagen o de los exámenes previos que se le han realizado para corroborar. Ahora, las características ecográficas también son similares utilizando para predecir la malignidad en los nódulos tiroideos nuevos, y estas incluyen también siempre su forma más alta que ancha, si sus márgenes son irregulares o hay aumento de la vascularidad, si hay microcalcificaciones o componentes quísticos. Entonces, en este caso, si encontramos alguna anormalidad, pues también identificarla y describirla, y esto tiene iguales características como algún paciente que no ha sido operado. Ahora, también es muy importante que tengamos información y que el clínico nos brinde esta información de pacientes que tienen niveles altos de tiroglobulina, ya que estos son los precursores de las hormonas tiroideas. Y la correlación de esto junto con los hallazgos de imagen pues nos pueden orientar que hay algún tipo de tejido residual o hay algún nivel o algo maligno, ¿verdad?, que no estemos valorando. Estas mediciones pues generalmente tenemos que valorarlas cada 6 a 12 meses, y siempre es decirle al paciente pues que traiga sus exámenes para poder correlacionarlos. También a nivel postoperatorio es muy importante evaluar el tipo de plantillas. En este artículo pues nos da algún tipo de esquema para poder describir todas las características, como podemos observar en esta imagen, donde podemos describir el tamaño, su ecogenicidad, si tiene nódulos, cuántos nódulos, los tamaños de los nódulos, la localización, tipo ecográficamente cómo se pueden evaluar, si tiene microcalcificaciones, cómo están sus márgenes, identificarlos, porque muchas veces tenemos nódulos que son múltiples y pues tenemos que dar las características propias. También pues nos hacen referencia de que se puede utilizar algún tipo de diagrama en el cual se usa para planificar ya sea una biopsia o una resección, y también para que el clínico tenga características bien establecidas. Acá pues por cuestiones de tiempo muchas veces no lo podemos realizar, pero es muy importante que cuando son lesiones muy pequeñas las podamos delimitar y que no haya pérdidas, sino que haya una mejor comunicación para que el paciente pues tenga una planificación quirúrgica adecuada. Entonces podemos acompañar los informes con alguna representación gráfica de dónde está el nódulo. Bueno, este es lo que tenía para hoy. Es muy importante pues tener bien en claro las características de cada uno de los mismos y los hallazgos que podemos tener tanto a nivel preoperatorio como postoperatorio. Muchas gracias. Agradezco por su atención y pues estamos a la orden para cualquier comentario o alguna anotación. Gracias. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por el tema, por actualizarnos sobre este tema en particular. No sé si hay algún comentario aparte de los tres. Está Jorge y Pedro. ¿Está Jorge o está Pedro? Hola. Hola, Pedro. Hola, sí. No, solo para decirle a Ricardo que sí es un excelente tema. Realmente que lo hemos vivido, ¿verdad? Que
los cirujanos a veces piden una y otra vez, por ejemplo, un mapeo cervical en pacientes prequirúrgicos y postquirúrgicos, ya que ellos necesitan tener claro el abordaje quirúrgico que van a realizar con estos pacientes. Entonces, sí, realmente es un tema que debemos conocer, ya que es de suma importancia para estos pacientes y el cirujano especialmente, pues, que necesita saber qué es lo que va a ir a operar. Gracias, Pedro. Por parte de los R2 está Denise, está Orlando. ¿Cuál ha sido su experiencia haciendo Hola, ultrasonido de nódulos tiroideos? buenos días, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí le escuchamos bien, Orlando? Ok. Bueno, buenos días. Me parece un bonito tema también el que abordó Ricardo hoy. Y pues, ya que el ultrasonido de tiroides y de cuello en general es uno de los ultrasonidos que más solicita y al cual nos exponemos diariamente, pues me parece importante con respecto a lo que estaba diciendo Ricardo, y en especial cuando abordamos al paciente por patología de nódulos tiroideos o para valoración pre y postquirúrgica, que sigamos un orden esquematizado para que podamos evaluar todos los niveles cervicales, principalmente en busca de adenopatías, y conocer las características de las ecográficas de las adenopatías cuando tienen morfología sospechosa, de que utilicemos adecuadamente el Doppler, que nos auxiliemos de las demás herramientas, además del modo B, y que podamos hacer una buena descripción de los hallazgos que tenemos y de la localización, porque eso depende tanto del tratamiento quirúrgico como el seguimiento del paciente, ¿verdad? Entonces, sí me parece importante eso, que tengamos un esquema ya preestablecido, y eso de las plantillas pues me parece bien, porque así todos estamos como hablando el mismo idioma, tanto el radiólogo como el cirujano, el endocrinólogo también, porque ellos también ven al paciente en el postoperatorio, en el pre, trans y postoperatorio también le hacen una evaluación, ¿verdad? Entonces sí me parece importante eso. Creo que por lo demás pues lo explicó muy bien Ricardo. Eso es mi aporte. Por parte de los R1, tanto Ricardo como Diana, ya están pronto a cumplir 9 meses haciendo estudios ecográficos, y dentro de esos 9 meses estoy seguro de que llevan varios ultrasonidos de cuello. ¿Cuál ha sido su experiencia hasta este día con este tipo de estudios? ¿Ha presentado dificultades para ustedes la realización de los mismos, y qué dificultades han sido, o cuál es su experiencia que han tenido? Bueno, buenos días, doctor. Realmente el ultrasonido de tiroides es uno de los ultrasonidos, como bien dijo el doctor López, uno de los ultrasonidos más solicitados, y que para nosotros los R1, pues al principio causa una gran dificultad, sobre todo para identificación de niveles de los ganglios en los diferentes niveles cervicales. Pero nos damos cuenta de cuando leemos nuestros artículos y en esa revisión bibliográfica que hizo nuestro compañero Ricardo, que la importancia de saber identificarlos, ¿verdad? Dar sus características morfológicas, su localización, para el abordaje tanto quirúrgico como clínico que vaya a tener este paciente, y esto nos hace pues ver la responsabilidad cada día más que tenemos con estos pacientes, que no solo es un ultrasonido, si bien cuando tenemos ya cierta práctica lo hacemos más rápido, tenemos que saber siempre la implicación que tenemos, y que tenemos que revisarlo y tenerlo como bien esquematizado lo que vamos a hacer, para no pasar por alto ningún detalle. Realmente esa es mi aportación realmente. Gracias, Diana.
Pues bien, sí, el ultrasonido de tiroides es un estudio bastante solicitado. ¿Qué observaciones podría mencionarles en relación a mi corta experiencia? Uno, una tiroides normal no implica que no se deben realizar siempre la búsqueda de ganglios linfáticos patológicos o linfadenopatías en los diferentes niveles del cuello. Deben de buscarlos porque no solamente el cáncer de tiroides causa metástasis a ganglios linfáticos. Entonces hay otro tipo de cánceres y en muchas ocasiones no necesariamente el de tiroides. El de mama, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de linfadenopatías a nivel del cuello, aún en una glándula tiroidea normal. Eso por una parte. Por otra parte, como lo mencionó Orlando, el mapeo de ganglios linfáticos. Para el cirujano oncólogo es muy importante que nosotros le digamos dónde están localizados esos ganglios linfáticos y no solamente describírselos en un informe. No tenemos la práctica, no tenemos la práctica, al menos en el Seguro Social, con respecto al mapeo de ganglios linfáticos, de dar un esquema de localización de las linfadenopatías. ¿Para qué sirve ese esquema? El cirujano oncólogo, solamente con ver en esa página el esquema, va a ser más que suficiente para que él tenga una idea de dónde están localizados las linfadenopatías sospechosas. Entonces él así va a tomar decisiones a la cirugía que va a realizar. Otra cosa, cuando nosotros hacemos una valoración de los niveles ganglionares, tenemos que valorarlos todos y tenemos que valorar sobre todo el nivel 5. ¿Por qué? Porque ahí también pueden haber linfadenopatías y no va a ser lo mismo encontrar una linfadenopatía en nivel 3 a encontrar una linfadenopatía en nivel 5. El abordaje va a ser diferente para el médico. Cuando las linfadenopatías son más lejanas, el médico, el cirujano oncólogo, tiene que extenderse hacia estos niveles más lejanos. O sea, son como dos cirugías diferentes. No es lo mismo solo hacer una resección de tiroides a también hacer resección de ganglios linfáticos patológicos, de linfadenopatías. No es lo mismo. Entonces, eso aumenta la morbilidad del paciente en el transoperatorio, aumenta el costo de la cirugía y el tiempo de la cirugía también se ve aumentada. Entonces, a veces puede haber un inconformismo por parte de nuestro servicio, de que los cirujanos oncólogos de repente manden a hacer un estudio en varias ocasiones, pero la verdad que nosotros, ¿cuánto tiempo nos llevaría a realizar este estudio? De repente, por mucho, unos 20 minutos. Y en cambio ellos, en un transoperatorio, ellos van a estar horas. Entonces, dependiendo del resultado que nosotros les demos. Otra cosa, es importante que nosotros, como estudiantes del posgrado de radiología, conozcamos las características. He visto, y en lo personal también las he tenido, dudas como R2 todavía, de cuándo estamos ante una linfadenopatía y cuando no estamos ante un ganglio normal. Es importante que nosotros conozcamos las características que nos van a orientar a que el ganglio que estamos viendo es una linfadenopatía. ¿Cuáles son esas características? La principal, la morfología del ganglio. Aunque sea chiquitito, pero que sea bien redondito, o incluso que sea más alto que ancho, eso significa que es más, la longitud es mayor en el eje anteroposterior que en el eje transverso. Entonces, esa es una de las características principales. Ahora, cuando ya tenemos degeneración quística o tenemos ya calcificaciones en estos ganglios, esos nos van orientando más. Pero cuando tenemos ganglios ovalados y grandes, no necesariamente van a ser linfadenopatías. Esos ganglios pueden ser realmente reactivos. Entonces, ponerle atención más a las características agregadas como la morfología del ganglio más que al tamaño del ganglio. Y también así tiene degeneración quística y si tiene microcalcificaciones para catalogar un ganglio linfático como infiltrado.
Entonces, eso dentro de mis aportaciones. Muchas gracias, Ricardo, por el tema y por mantenernos actualizados con respecto a al ultrasonido tiroideo pre y postoperatorio. Buenos días, Ricardo. Definitivamente que es un tema bien interesante, un tema del día a día práctico. Es un tema importante, por lo cual esta actualización es adecuada, ya que la patología tiroidea es una de las más frecuentes que nosotros miramos en el Seguro Social. No le entendí al principio cuando habló del 96 o 95%. No sé si se refirió a que era de todos los cánceres. No le entendí en ese aspecto. Se refería a los cánceres de tiroides. Sí, pero él lo mencionó de forma general, como que si era de todos los cánceres. Por lo demás, pues, felicidades. Son bonitas clases de enseñanza y todo. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Si no hay, entonces concluimos con la clase del día de hoy.